Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 12 de julio de 2023 comenzamos la andadura en el exterior y luego accederemos al interior, así que vente conmigo, acompáñame. Bueno, así a simple vista que avanzan bastante rápido en la colocación de lamas en vertical de la parte inferior de la torre B. Ahora nos acercaremos por ahí para ver cómo van colocando esas lamas in the nights, que por cierto tienen preparada otra para seguir colocando, pero antes empezamos. Ojo, 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 porque tenemos dos plataformas en posición de colocar lamas y encima en este hueco que tenemos en la parte sur de la fachada oeste. Todo apunta que van a empezar a tapar ese hueco, Y ojito, cuidado, porque como comencemos a ver ya las lamas que taparían ese hueco, eso sería una clara noticia y una buenísima noticia para adelantar la colocación de esas letras de Estadio Santiago Bernabéu, que corresponde con la parte sur y mitad superior de esta zona de la fachada oeste. Oh, sí. Ojo, cuidado, Ojo, cuidado, que se viene una buena. Uy, Dios mío, que se acaba esto. Bueno, venga, cruzamos, vamos a subirnos a la valla a visitar a Rodolfito hoy, que no le he visto. Rodolfito, qué guapo estás hoy, como yo. Aún no me lo puedo creer, Aún no me lo puedo creer. Están colocando las lamas en este hueco. Guau, chaval, estoy flipando. Ojo, porque viene una chica de recurso preventivo y va a ver que estoy subido así y me va a echar la bronca, me va a decir: a ver tú, la línea de vida y el arnés de seguridad, ¿estoy bien colocado? No me ha contestado. Elevamos el dispositivo por encima de la valla, nunca a través. Seguimos viendo estos armarios de estas mamparas, esas lunas, esos cristales que han ido trayendo y colocando en esa parte sur y parte norte de la pasarela 360 grados, aquí en Castellana, que vamos a ver en el interior. Ahí al fondo tenemos nuevas lamas y es posible que esas lamas son las nuevas que van a colocar para tapar el hueco, como hemos visto hasta hace un momento. También podemos ver que avanza bastante rápido la colocación de esas lamas en vertical en la parte baja de la torre B. Ahí al fondo podemos ver la colocación de las lamas en la parte baja y parte inferior de la fachada oeste. Ahí al fondo la torre C con esas lamas en vertical. En resumidas cuentas, muy bonito todo, ya sabéis. Si no eres madridista, estás a tiempos. No te lo voy a decir más veces, de verdad te lo digo, que da igual, que no pasa nada, que no se lo voy a decir a tus padres, ni a tus amigos, ni a tu novia o a tu novio. No me voy a chivar, pero hazte madridista, vas a ser feliz y vas a tener el mejor estadio del mundo, que antes lo era y ahora lo va a ser más con esta pedazo de remodelación. Oye, me estoy fijando en la parte inferior de la fachada oeste y es una verdadera locura, Mirad cómo está quedando. Mira, cómo está quedando la parte baja de la fachada oeste. Aquí a la derecha tenemos la colocación de estas lamas en vertical, que vamos a ir viendo en movimiento. Y ahí han empezado a colocar dos lamas en este hueco, en esta junta de dilatación, pero se han ido. No sé si es que se han ido a tomar un refrigerio, pero han colocado dos lamas y se han ido de la zona. Pero yo creo que ahora empiezan en serio en la colocación de esas lamas en esta parte sur de la fachada oeste. Y en cuanto veamos ya tapar este hueco, pues veremos cómo llegan las letras Estadio Santiago Bernabéu. Así. Estadio Santiago Bernabéu, y a la derecha nuestro gran escudo. ¿Os lo imagináis? Sí, ¿no? Coincide. Por aquí más o menos estaría Bernabéu y el escudo. Pero bueno, eso yo creo que lo van a hacer en plan guinda, ¿no? Colocar la guinda al pastel, el final de las obras. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Ya me han comentado que no hay mucha novedad en el exterior, pero precisamente voy a empezar la vuelta y me encuentro con esta gran noticia de que están tapando la junta de dilatación. Por cierto, hoy estoy guapísimo y no me habéis dicho nada.
Seguimos. La verdad es que soy un rato feo, pero bueno, lo asumo rápidamente. ¡Ojo! Mira. Han ido colocando estos adhesivos protectores a la vez que iban limpiando estas lamas que se tienen que llevar para modificar el espacio entre ellas. Ya sabéis que la mitad inferior de esta parte norte de la fachada oeste ya está totalmente pactado que se van a cambiar, van a traer las nuevas para que no haya tanta separación. Por lo tanto, pues el proceso inverso, antes quitaban las pegatinas cuando traían las lamas y ahora al revés, porque se las tienen que llevar, colocan los adhesivos protectores y así están a día de hoy. Seguimos viendo esa lama de cierre en este paseo 360, no han puesto ninguna más y mirad cómo se va viendo la parte, joder, cómo se va viendo la parte baja de la fachada. Qué verdadera locura. Mira. Increíble, ¿eh? Imagen lentita para que saboreéis, para que apreciéis estas grandes novedades. Qué verdadera locura, cómo está quedando. Tengo unas ganas de que lo inauguren brutales. Quiero ver ya la inauguración, estoy deseando. Aquí a la izquierda ya no escuchamos el pica pica, por lo tanto han terminado, han cesado de demoler esa base donde estaba la grúa torre, que por cierto, como estamos viendo, aún hay sectores de la misma aquí acopiados. Sí, pero mira, mira cómo van las puertas aquí en el lateral oeste. Esto es una verdadera locura. Una verdadera locura. Mirad todas las hojas que tenemos ya. Ostras, sobre todo en la parte norte. Tenemos un montón de hojas en la parte norte de estas puertas del lateral oeste. Qué verdadera locura, tío. Ayer no había tantas, Ayer no había tantas. Estoy flipando, chaval. Y otra cosa que han ido colocando estos días, estos últimos días, estas últimas horas, es la colocación de estas pestañas. Aún no están los nexos, por lo tanto no pueden continuar con la colocación de esas lamas. Pero bueno, eso se coloca súper mega rápido. Dejamos el modo gran angular y nos vamos hacia el fondo norte. Lo dicho, vamos dejando atrás la fachada oeste castellana. Aquí arriba tenemos en la parte superior las recién colocadas lamas en la parte de las viseras. Y por lo que puedo... perdón, me quedo sin voz. Y como podemos observar, tenemos las pestañas, pero aún no están los nexos. Por lo tanto, como hemos visto en la parte inferior de la fachada oeste, hasta que no coloquen los nexos no pueden continuar con la instalación de lamas. Pero bueno, ya nos vamos haciendo una idea de cómo está quedando todo, Qué verdadera locura. Yo no entiendo por qué le llaman lata de sardinas a este estadio. Ah, bueno, sí, lo puedo entender un poquito. Venga, seguimos avanzando, llegamos al fondo norte. ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? Uy, algo traman, No sé qué es, por lo tanto no me voy a atrever, ni me voy a tirar a la piscina por si acaso no hay agua. Pero bueno, dejamos atrás la fachada oeste y el lateral oeste y entramos ya de lleno en el fondo norte. Aquí en Rafael Salgado aún vemos este hueco en esta parte interna de la torre C, que tienen que seguir colocando las lamas, las puertas de emergencia que vimos como en la parte inferior colocaban esas hojas. En esta puerta también aún no han quitado los adhesivos protectores. Y en el día de ayer vimos cómo empezaban a colocar una nueva tira de mampara en las tres puertas centrales del fondo norte, al igual que en el fondo sur, que ahora veremos al finalizar la vuelta. Bueno, pues estamos en la parte central de Rafael Salgado viendo el fondo norte. Seguimos viendo muchos armarios que han ido trayendo en las últimas horas. Mirad qué lamas más pequeñitas tenemos delante de nuestras narices. Por ejemplo, mis narices, que son más grandes que Madrid entera. Mira, es que son súper graciosas, son súper pequeñitas, adorables, dan ganas de acariciarlas. Son súper pequeñas, son lamas de cubierta. Ahí al fondo tenemos más armarios con más lamas. Ayer vimos también nuevas lamas con esa forma tan curiosa y característica, esas lamas tan curvadas, tan tías buenas, que aún siguen ahí, no las han colocado. Seguimos viendo un montón de armarios. Mira. Todos los armarios que tenemos, diferentes nexos también ahí acopiados. Ahí al fondo también tenemos nexos. Bueno, en resumidas cuentas, lo único que veo son lamas. No hay nada más.
El título del vídeo del día de hoy es lamas, lamas y más lamas. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis todas estas hojas nuevas que han ido colocando en las puertas de acceso. Algunas las han ido quitando las pegatinas, los adhesivos protectores, y a otras todavía no ha llegado su momento. Estas tres puertas centrales, que ayer vimos cómo empezaban a colocar esa pequeña tira delgadita de mampara también. Y bueno, pues estas puertas tampoco presentan grandes novedades. Dejamos el modo gran angular. ¿Alguien me sabría decir para qué son estas piezas? Oye, me estás cansando con el ruidito, tío. Tanto ruidito. ¿Otra vez? Bueno, mira, me está vacilando. Estas piezas son las que digo. ¿De verdad? ¿Eh? Bueno, seguimos, continuamos. Ale, hop. Cuando llego al Bernabéu, lo. Bueno, en esta zona de aquí vimos cómo comenzaban a colocar esas siluetas para luego instalar las pestañas. Vemos que están todas las pletinas completamente colocadas. Ya luego a colocar las mismas pestañas. Falta esta conexión, aún todavía por colocar esas pletinas, pero bueno, eso tarda un poquito in the night. También tenemos al fondo ese hueco de ascensores que tienen que seguir colocando las puertas, y la plataforma que tenemos trabajando y operando en la zona está trabajando en la unión de esas nuevas conexiones que han ido colocando en esas dos nuevas guías verticales. Dejamos atrás el fondo norte y vamos hacia el lateral este. Ayer comenzamos a ver la colocación de las lamas en la parte norte de la fachada este, aquí en Padre Damián. Y por lo que veo hay movimiento en la zona, así que es posible que hayan colocado más lamas, así que vamos por allá. Siempre puedes apoyar a este canal con ese pedazo de like y la suscripción, botoncito rojo de suscribirme, totalmente gratuito, no hace daño a nadie, ni a mí. Bueno, pues efectivamente parece que han colocado más lamas en la parte inferior de la fachada este, aquí en la zona norte de Padre Damián, pero tampoco es que hayan colocado muchas más, ¿eh? Han colocado como 4, estas 4 que tenemos ahora mismo en pantalla. 1, 2, 3, 4, si la visual no me engaña, son las que han colocado en el día de hoy. Porque si seguimos girando hacia la derecha, podemos observar que no han colocado ninguna más. Te quedan los días contados, Grúa Torre. Aún queda mucha tela que cortar, muchísima. Aquí tenemos la nueva estructura donde vimos cómo enfoscaban, pero aún falta mucho por hacer, lo que decíamos. Hoy tenemos bastante movimiento en la parte central del lateral este. Ahí al fondo tenemos la nueva adquisición, esa nueva viga que han colocado en estos días, donde a día de hoy siguen trabajando en esa nueva pieza enorme, pieza roja, por cierto. En las demás zonas de la parte baja de la fachada este tampoco han colocado más lamas. Aquí la tenemos. Y siguen picando en el interior. Hoy no podemos ver los trabajos que se están ejecutando en la zona de Plaza de Sagrados Corazones. Tenemos la plataforma que está saliendo ahora y justo en medio también un camión con contenedor, así que hoy es un poco difícil, la verdad. Vamos a ver si desde la Plaza de Sagrados Corazones podemos verlo mucho mejor. En la zona de las viseras de la Torre A aún no veo que hayan comenzado con la colocación de esas pestañas, la verdad. No sé a qué esperan. Y en la parte superior, en la zona sur de las viseras del lateral este, vimos cómo comenzaban a colocar la segunda lama de cierre. Ya teníamos una, teníamos los nexos para colocar la siguiente y ya la tenemos en imagen y la tenemos acoplada en su sitio. Y también es imposible grabar todo lo que está pasando en la Plaza de Sagrados Corazones. Tenemos un montón de material, sobre todo palets de ladrillo, que nos imposibilitan el poder visualizar el fondo, aunque bueno, sí podemos ver este nuevo material que han ido colocando en la zona del balcón, esa terraza que hay en la parte superior, justo en la parte de las entradas. A duras penas se ve, pero se puede apreciar. Así que seguimos andando, modo gran angular, desde la Plaza de Sagrados Corazones. Hoy 12 de julio del 2023, nos vamos hacia el fondo sur. Qué verdadera locura, ¿eh? Hoy hace
justamente un mes de cuando cumplí 22 años. Yo ya estoy acostumbrado a ver esta fachada, pero es obligatorio, aparte de verlo en primera persona, si pasas por aquí de vacaciones, es parada obligatoria, al igual que todos los días tengo que plasmarlo en los vídeos, esta bonita fachada del lateral este del Santiago Bernabéu. Muy pocas novedades veo en la zona, en la parte baja de la Torre A, no veo que hayan colocado nuevas puertas en el hueco de ascensores. Tampoco veo que hayan comenzado a enfoscar todas esas nuevas estructuras de cierre en el elevador de servicios. Aquí tenemos el interior con un montón de aislante, ¿no? Tenemos un montón de aislante que han traído aquí a la puerta 36, creo recordar. Mira qué verdadera locura, ¿eh? Todo el material que tenemos aquí acopiado. En teoría hay 200. Y aquí tenemos nuestro maravilloso fondo sur en Concha Espina, donde podemos ver que donde las conexiones fijas entre las costillas y la fachada aún no han comenzado a colocar las correspondientes lamas, lo que sí han hecho en el fondo norte. Siguen metiendo material al interior a través de estos huecos, y en la parte central, donde la tienda provisional del Real Madrid, tenemos también esta pequeña tira y delgadita de mamparas que colocaron en el día de ayer, bueno, vimos en el vídeo de ayer, y que hoy por supuesto pues seguimos viéndolas. En teoría, a partir de este sábado tenemos ya el nuevo museo temporal en la parte del lateral oeste, y digo temporal porque solamente se va a abrir una planta. Así que con esto y un bizcocho nos vemos en el interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 12 de julio del 2023 hemos estado dando la vuelta al exterior y ahora toca lo emocionante, lo trepidante, el interior. Así que vente conmigo, acompáñame un día más y déjate llevar por estas bonitas aguas del Templo Blanco. Bueno, hemos estado haciendo un directo muy interesante aquí en el canal. Si queréis echarle un vistazo, pues lo tenéis subido hace poquitas horas. Hemos estado hablando del tema Mbappé, hemos estado hablando del tema de las obras, y estamos viendo ahora mismo en pantalla que en las terchas del fondo norte falta un pequeño sector que lo van a completar en el día de hoy, y por lo tanto tendríamos ya todos los cojines, todas las membranas del fondo norte, esas terchas que están colocadas en esa parte del Santiago Bernabéu. Por lo tanto, ahí lo tenéis, una imagen de todas esas terchas, las 6 que tenemos en el fondo norte, y ahora veremos las del fondo sur, que están un poquito más retrasadas en comparación a estas, pero también avanzan a pasos agigantados. Quitamos el zoom. Aquí abajo tenemos en los laterales las estructuras para el videomarcador que llevamos viendo durante mucho tiempo, durante muchos vídeos, como siguen pieza a pieza formando como si fuese una colección de Planeta de Agostini en la banda del lateral oeste y en la banda del lateral este. Hoy tenemos la gran novedad de que han subido un pequeño sector, lo están subiendo en estos precisos instantes, y luego en un rato veremos ya totalmente colocada la pieza. Pero así es como va quedando la estructura que se va montando en la banda del lateral oeste. Ahí lo tenéis, ya con muchas partes de esa plataforma de soporte totalmente diáfana. Por lo dicho, están subiendo ya una de las secciones correspondientes al soporte del videomarcador en el lado oeste. Y como podemos observar, no pierden el tiempo, y aquí vemos más piezas para seguir formando más estructuras. Piezas de travesaños, piezas horizontales, piezas verticales. Lo tenemos en oferta, fresquito, muy rico. Ahí tenemos toda la parte de la losa del terreno de juego, que es una verdadera locura todas las que tenemos. Ahí al fondo están montando una nueva estructura que en breve veremos cómo la colocan en la plataforma que tenemos en la banda del lateral oeste. Ahora cambiaremos de ubicación, don't worry, be happy, no te preocupes. Iremos para allá para ver cómo va montándose esta estructura del lateral este, que por cierto aquí tenemos también los cables, no sé si los identificáis, no sé si lo apreciáis, pero se puede ver ya también los cables de izado en esta estructura que tenemos en el lateral este. Así que izado inminente también de las estructuras que se están montando
en esta zona del Santiago Bernabéu. Aprovechando que estamos aquí, vamos a ver esta zona del lateral este con todos estos trabajos que se están llevando a cabo, sobre todo en la parte del primer anfiteatro, donde en los últimos vídeos hemos visto cómo traían ya los nuevos asientos. Ya vimos cómo colocaban en las zonas diáfanas los acoples, esos anclajes, para terminar colocando los nuevos asientos. Y nos acercamos a la parte de la esquina del fondo norte con el lateral este y podemos observar que han empezado a colocar asientos. Creo recordar que esa zona es VIP, así que por lo tanto asientos VIP en esa esquina del fondo norte con el lateral este. Seguimos viendo ese sector con los nuevos asientos. Vamos a ir desplazándonos lentamente hacia la parte sur, donde aquí en esta zona ya sabemos que tenemos la nueva adquisición de las nuevas sillas. De quien sea el cumpleaños, esto va para ti. Y que cumplas muchos más. Venga, seriamente nos vamos al segundo anfiteatro. Mirad todos los chalecos que tenemos, amarillos y naranjas. Siguen con la reforma del bowl. Dentro de muy poquito veremos cómo ya empiezan a colocar los asientos. Vimos hace poco cómo picaban los pasillos. A duras penas desde aquí podemos ver claramente lo que está sucediendo, pero nos podemos hacer una idea, porque lo hemos visto en más zonas visibles del Santiago Bernabéu durante todos estos días. Esa reforma del bowl con el recrecido, con la eliminación de esos pasamanos, antiguos pasamanos, y la colocación de los nuevos, también el cambio de color de los pasillos. Esta antigua zona de prensa que vimos cómo seguían con la formación y estructuración de esta visera, que a día de hoy tampoco tenemos grandes novedades. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en el tercer anfiteatro. No os puedo asegurar nada porque no se ve muy bien, no se ve nada bien desde esta ubicación, para qué mentirnos. Pero bueno, básicamente todos los trabajos que se están produciendo en el tercer anfiteatro van a ser los mismos que hemos tenido en el primer y en el segundo. Bueno, en la parte de las lamas de la visera del lateral este seguimos viendo las mismas que en el día de ayer. No tenemos apenas movimiento en toda esa zona. Vamos a ver si en las próximas semanas obtenemos algún tipo de resultado, pero esta zona se ha quedado un poco paralizada. Sí. Quitamos el zoom, nos vamos a las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro del lado norte, obviamente, porque en el lado sur no las vemos desde aquí. Antes en el directo que he hecho pues hemos visto un poco de movimiento, pero no vemos novedades. Donde aquí colocarán algunas planchas metálicas para que no quede tan feo, para que no se vean esas estructuras que estamos viendo a día de hoy. Obviamente los andamios los van a quitar, obviamente. Y lo que digo, pues empezarán a colocar esas láminas, algunas planchas de metal. No sé qué tipo de material colocarán, pero esperemos verlo dentro de muy poquito. Al igual que hemos visto esta semana cómo empezaban a colocar esas nuevas estructuras, ese cierre superior de esa parte de la grada del cuarto anfiteatro, ya pegando al torreón norte y esquina de la torre D. Vemos a duras penas las estructuras rojas, esos pilares rojos que han ido colocando, pero no tenemos más novedades, así que seguiremos estando al tanto de lo que va sucediendo en esa zona. Bueno, pues modo gran angular. Hoy también hemos tenido la gran noticia de ver novedades en este cuarto anfiteatro de la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Ahí podemos apreciar, visualizar, obtener en nuestros preciosos ojos esta actualización en el día de hoy, 12 de julio del 2023. Vimos cómo ya pintaban todas esas filas correspondientes a ese sector, y en el día de hoy ya nos encontramos con todas esas barandillas correspondientes que hay ya en el cuarto anfiteatro, que ya teníamos y que por lo tanto tienen que seguir colocando por la verticalidad que hay en toda esa zona. Vamos a quitar un momento el zoom porque quiero que lo veáis. Esto no es nada nuevo, no es nada novedoso en el nuevo Bernabéu comparándolo con el Classic Bernabéu, porque si nos fijamos en la antigua grada, en este caso en la parte del tercer anfiteatro, observamos que tenemos esas barandillas. Más que nada es por el tema de la verticalidad. A partir del tercer y cuarto anfiteatro del Santiago Bernabéu tiene mucha vertical, aunque no lo parezca, o quien no haya estado en el Santiago Bernabéu, subir por esos pasillos es toda una hazaña. Es como subir el Everest, pues igual.
tercer y cuarto anfiteatro es muy vertical, por lo tanto, pues hoy nos hemos encontrado con esta gran noticia y que iremos viendo cómo van colocando más en todas estas gradas contiguas a esa. También buenas noticias, vimos cómo prácticamente terminaban de colocar esas mamparas en el paseo perimetral, ese paseo 360 grados que tendremos alrededor del Santiago Bernabéu, tanto en la parte norte, y ayer vimos también cómo van muy avanzados en la parte sur. Vamos a ampliar la imagen, que por cierto en esta parte de grada van muy retrasados respecto a la parte norte, y aquí arriba lo que decíamos, lo que hablábamos y comentábamos, esas mamparas que si afinamos bien el ojito, ese que tenemos en la cabeza, pues podemos apreciar esas nuevas mamparas que han ido colocando. Ahora lo veremos también mucho mejor desde la otra ubicación. Aquí tenemos la grada del fondo sur. Ayer vimos cómo estaban hormigonando en estos paneles de encofrado que a día de hoy ya no tenemos. Es más, empezamos a ver las tablas en diagonal, esas tablas que van a ser las encargadas también de ayudar a la estructuración de esa parte de tribuna, esa pendiente que tenemos ya hecha en el fondo. Pues con estas tablas lo que veremos es ya la estructuración y la prolongación de esa parte de tribuna, luego ya colocar ferralla y demás, y empezar también a crear la grada desmontable en este pequeño sector. Siguen con los trabajos de reforma, de reestructuración en las diferentes filas correspondientes a la grada baja y grada alta del fondo sur, aunque hoy es verdad que vemos menos movimiento que en el día de ayer, así que muy buena noticia. Veremos a ver cuando empieza a cambiar de color, cuando empiezan a colocar los anclajes, y por lo tanto el deseo absoluto ya por fin de ver los asientos colocados en este sector de grada después de tanto tiempo viendo montículos y montículos de tierra para todo ese material, toda esa maquinaria que estaban metiendo al interior del hipogeo. Así que bueno, también lo veremos mucho mejor desde la otra ubicación. Tenemos un montón de actuaciones, tenemos un montón de material, maquinaria, trabajadores. Esto es una verdadera locura. Te recuerdo que puedes suscribirte y darle al like a este vídeo. Aquí también hemos visto trabajos como por ejemplo la instalación de estos nuevos tubos. Parece que ya han terminado de colocarlos, es más, han hormigonado estas nuevas estructuras que son las de protección de esos nuevos tubos. Ahí a la izquierda tenemos también toda esa nueva parte donde el montículo que teníamos a la derecha, todo ese material que teníamos dentro se ha ido incorporando de nuevo, pero en la parte de la izquierda hemos visto también trabajaban también en la antigua zona de movilidad reducida, personas para movilidad reducida. Ya sabéis que tiene pinta de que van a cambiarles de ubicación, y muy buena noticia porque ahí no se ve nada, les llevarán a tribuna o a algún otro sector donde se vea mucho mejor. Quiero recordar que en la parte del fondo norte, en la parte de tribuna, ya han incorporado a gente de movilidad reducida, los he visto en algún que otro partido, así que no nos extrañe que los cambien a la parte de tribuna. Y una cosa muy curiosa que estoy viendo en estos precisos instantes, aquí a la izquierda tenemos el cajetín del router, el antiguo, pero es que si nos fijamos en la parte del techo del segundo anfiteatro, podemos ver que están con el cableado de esos nuevos routers ahora mismo colocando en esa parte el vértice del techo del segundo anfiteatro. Ahí lo tenemos. Estos andamios están precisamente en el día de hoy para colocar esos aparatos. Bueno, pues aquí tenemos las cerchas del fondo sur, como os lo he prometido, la colocación de esas membranas, que por cierto están a punto de finalizar ya la instalación de la cuarta, quedaría la quinta, que la quinta ya la tenemos a puntito de caramelo en las cerchas del fondo norte. Así que a diferencia del lado norte, las cerchas del fondo sur faltan una y un pequeño sector, que este pequeño sector lo terminarán en el día de hoy. Y aquí vemos una plataforma que está trabajando en las estructuras del videomarcador del fondo sur. Me parece muy curioso porque hacía bastante tiempo que no veía a nadie trabajando en esta zona. Y por cierto, en las estructuras del videomarcador en la parte norte ya han colocado las escaleras. Bueno, realmente las colocaron hace unos cuantos días, pero ayer se me olvidó sacarlo. Ahí lo tenéis, las escaleras de mantenimiento para las pantallas del videomarcador en la zona norte. Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a ver cómo van los trabajos
En la parte del Skybar vamos a ver cómo van los trabajos en el primer anfiteatro del Santiago Bernabéu, fondo norte, fondo sur y lateral oeste. Y como decíamos antes y como hemos dicho en el directo, aquí ya han preparado también los diferentes útiles para izar esta gran estructura que se está montando en el lateral este para la colocación y estructuración del videomarcador 360 en esta zona del Santiago Bernabéu. Desde aquí se ve mucho mejor el útil para izar, me recuerda mucho al izado de la Viga Museo. Ahí podemos ver ese útil gris que tenemos ya colocado y arriba, pues como no, los cables para la ayuda al izado, así que en cualquier momento es posible que empiecen a subirlo. Y por cierto, la otra que tenemos en la banda del lateral oeste está a punto ya de llegar a su sitio, está a puntito de caramelo. Vamos a ver si antes de irnos de aquí podemos ver cómo la encajan en su sitio. Y es como que también la zona presidencial se ha quedado un poco estancada, ¿no? Vimos cómo ya empezaban a colocar el pladur en toda esta zona y la verdad que, pues eso, no hay novedades. Vimos también cómo demolían esta visera de la zona presidencial para unir las pantallas del anillo LED por la parte norte y por la parte sur y tampoco vemos grandes novedades. ¿Ves? Esa a mí lo que me fastidia, que se pongan con una cosa y lo dejen a medias y que hasta que no pasan 2 semanas o 2 meses no vuelven otra vez a operar en la zona. Pero bueno, ellos sabrán, ellos tienen mucha más idea que yo. Bueno, seguimos viendo lo que va pasando en este caso en el cuarto anfiteatro del fondo norte. Ayer empezaron a quitar las vallas que rodeaban estas estructuras provisionales. A la izquierda vamos a ver justo la que vimos ayer, esta de aquí. Esta de aquí es la que vimos ayer cómo empezaban a quitar las vallas. Y si vamos hacia la derecha, bueno, lo que hemos estado viendo ahora, ya han quitado las vallas de todas estas zonas también. Estas piezas que estaban rodeando nuestras queridísimas vallas blancas, todas, todas. Así que es posible que tengan los días contados estas estructuras provisionales y que irán completando con los nuevos asientos también correspondientes a esa zona. Sin embargo, aquí en el fondo sur aún no han quitado las vallas, aunque bueno, hay movimiento ahí. Vamos a acercar la mirada porque tenemos movimiento, así que es posible que empiecen a retirarlas. Pero bueno, en comparación al fondo norte, aquí no han quitado las vallas todavía. Bueno, qué bonito cómo está quedando todo, my friends. Bueno, ahora sí que sí, estoy nervioso y todo. Vámonos a ver las novedades del primer anfiteatro del fondo sur en este caso, donde hemos visto durante todos estos días cómo reformaban, cómo hacían ese recrecido en las diferentes filas, creaban esas terrazas para los nuevos y futuros palcos. Por cierto, aquí tenemos unas escaleras. Sí, unas escaleras. Esas no estaban ayer, las han dejado copiadas, así que veremos a ver qué ocurre. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque siempre vemos cositas interesantes. Dentro de muy poquito también veremos cómo empiezan a colocar los nuevos pasamanos. Ahí están con la reforma de los pasillos. También seguirán enfoscando todas esas nuevas estructuras, esas nuevas terrazas que conectan con la parte de los palcos que van haciendo, también creando y colocando nuevas mamparas para el cerramiento de las nuevas estructuras de los palcos. Y ahora ya todos los focos se centran en esta esquina. En esta esquina tenemos ya prácticamente todos los paneles de encofrado del mundo. Ahí mirad cómo están con el recrecido. Ahí a la derecha, a duras penas, por las estructuras del videomarcador que tenemos aquí justo delante, podemos ver que han empezado a colocar de nuevo esos pasamanos, en este caso, valga la redundancia, los nuevos. Lo que sí sabemos es que ya en la parte central del lateral oeste hemos estado viendo cómo empiezan a colocar los nuevos pasamanos. Ahí vemos el Solipandi que han colocado en el día de hoy. Vamos a seguir navegando hacia la derecha, hacia la parte norte, y ya a partir de aquí pues tiene muy buena pinta, que es verdad que no se ve muy bien por la estructura, pero está cogiendo muy buena forma también con esos nuevos pasamanos, en esos nuevos pasillos y en este nuevo Bernabéu. Aquí lo podemos ver. Ya poco a poco iremos viendo cómo van a empezar a pintar, a impregnar de esa nueva y definitiva pintura, como están haciendo
en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste, que hemos visto durante todos estos días en el primer anfiteatro, y es más, hemos visto ya cómo empezaban a colocar los nuevos asientos. Todos estos trabajos que irán produciéndose a medida que vamos moviendo el dispositivo hacia la izquierda, lateral oeste y fondo sur. Últimas imágenes fresquitas, muy ricas, del primer anfiteatro del fondo norte, donde empezarán ya dentro de muy poquito a pintar con esa pintura de color gris oscura como esta. Posteriormente a colocar los anclajes para los asientos y ya por último pues los asientos, obviamente. ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, pues muchas novedades que tenemos en el interior. Vamos a irnos a la parte del Skybar de Castellana. Hoy hemos empezado a ver cómo empiezan a desmontar todo ese transatlántico de andamios. Vamos a acercar la mirada para que lo veáis, para que lo sintáis, para que lo visualicéis aquí conmigo. Y podemos observar que ya parece que han terminado de colocar todas esas mamparas de cierre del Skybar de Castellana, por lo tanto ya están empezando a quitar los andamios. Vamos a ver, porque al igual que tardaron un montón de días en colocar todos esos andamios, van a tardar otros tantos en quitarlos, ¿eh? Es que hay un montón de andamios, una mega gigantesca plataforma en la parte inferior, en la parte de la base. Y eso no va a ser moco de pavo para quitarlo en un día o 2 días. Ahora veremos, ahora que están trabajando también en la colocación de las mamparas, y desde aquí se ve muy bien, la verdad. Vamos a ir llegando poco a poco a la parte sur del Skybar con esas nuevas mamparas. Ahí se ve en el lateral esa forma que tiene la parte superior y la inferior. Ahí lo veis, apenas se ve porque hay muchos andamios, el contraste de la luz con la sombra. Y lo que decía, ahí vemos como en esa especie de corralillo están trabajando para colocar esas nuevas estructuras para esas terrazas que tendrá esta zona superior del lateral oeste. Ahí la colocación de las mamparas, que no se ve muy bien, pero hemos estado viendo estos días cómo las instalaban. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Cómo va esto? Está a punto de llegar ya a su fin, ¿eh? Aunque va muy lento, es que va muy lento. Es un sistema lento pero muy seguro. Pero bueno, quedan más o menos unos 5 metros. Eso ya mañana, día 13, veremos cómo está acoplada y anclada definitivamente ya. Bueno, y lo que decíamos antes, vemos que han quitado ya los paneles de encofrado en la zona vertical, y lo que estamos viendo ya es la colocación de esas tablas, ese encofrado, para la formación de esta parte de tribuna. Luego ya a colocar la ferralla y a hormigonar. Así que bueno, desde aquí se ve bastante bien en la losa del terreno de juego todas estas piezas, todas estas uniones para seguir con la formación de esas grandes estructuras para el soporte del videomarcador, que por cierto ahí al fondo vemos como ya prácticamente han montado otra, y por lo tanto en cualquier momento las subirán a la parte de la plataforma que tenemos a nuestra izquierda, en esta banda del lateral oeste. Así que vamos a cambiar de nuevo de ubicación. Qué pedazo de cracks, ¿eh? Con el calor que hace, Dios mío, cargando, descargando. Así que estas son las novedades del interior, del exterior también, del día de hoy, miércoles 12 de julio del 2023. Dale a like y suscríbete si quieres estar al tanto de todo lo que va pasando en el Santiago Bernabéu y en su remodelación. Nos vemos muy pronto. A la Madrid y viva JR, claro que sí, cuchufletos. Hasta luego. Chao, 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 chao.